Vamos a ver ahora el modelo de regresión lineal múltiple. Este modelo es una generalización del modelo de regresión lineal simple, dado que aunque tenemos la misma variable de respuesta de tipo cuantitativo, el conjunto de variables explicativas pasa de ser uno a un conjunto que puede ser bastante grande. El aspecto fundamental de este tipo de modelos es saber si hay varias variables que contribuyen a la explicación de la respuesta o si de todo el conjunto de variables explicativas hay un grupo que sea mucho más representativo y que por lo tanto debemos seleccionar respecto de todos. Igual que antes se pueden hacer gráficos de puntos y análisis de correlación para un primer análisis. En este caso vamos a utilizar como ejemplo también las variables del cuestionario de ansiedad y veremos la puntuación total del cuestionario de ansiedad y la queremos estudiar con respecto a la puntuación en la escala de síntomas físicos y la escala de síntomas sociales. En este caso, el tipo de modelo que tenemos viene dado por esta ecuación que tenemos aquí. La variable de respuesta es igual a 0, que es la interceptación, más a 1 por una variable, más a 2 por otra variable. En este caso solo tendríamos a 0, a 1 y a 2, dado que solo tenemos dos variables de tipo explicativo y una respuesta. Y por último aquí tendríamos el error. Esto viene a ser igual que antes, análisis de correlación, estimación del modelo, estos pasos siempre son igual, ecuación de estimación, selección de variables relevantes, es decir, en este caso habría que saber si las dos variables contribuyen a la respuesta o si con una sola tendríamos suficiente para explicar el comportamiento de la respuesta, calcular el valor del R cuadrado, el TSF de la regresión, diagnóstico y predicción. En cuanto al análisis de correlación que nos proporciona, pues un análisis 2 a 2, eso significa que en la tabla de matriz de correlación que tenemos aquí, pues tenemos la correlación de todas las variables con todas. En realidad lo que a nosotros nos interesa es la que corresponde a la variable respuesta más total con respecto a las dos explicativas. En este caso, ambas correlaciones son muy altas, 0,91 y 0,86, indicando que ambas variables están relacionadas con la respuesta. Lo mismo ocurre si podemos ver los p-valores, que son 0, pues indicando que claramente están relacionadas las dos explicativas con la respuesta. Lo que habría que saber es si realmente hacen falta las dos o no. Eso es lo que se llama el proceso de selección de variables, que veremos ahora después en la práctica, pero que básicamente se resume con esta tabla, indicándonos qué variables se pueden eliminar y cuáles no. Todas las variables que aparezcan con un símbolo negativo son las variables que no se pueden eliminar, las que aparecieran con un símbolo positivo son todas aquellas que se podrían eliminar. En este caso, el modelo no elimina ninguna variable, es decir, las dos son relevantes para la explicación de la respuesta y la ecuación que obtendríamos es la que aparece aquí a la derecha. La puntuación total será igual a 4,6 más 1,8 por la puntuación en la escala física más 1,6 por la puntuación en la escala de ansiedad social. Todos los coeficientes, como podemos ver aquí, son significativos, es decir, todos son distintos de 0. El R cuadrado es 0,89, próximo a 1, por lo tanto, con ambas variables tendríamos muy asegurado que la respuesta sería bastante cercano al valor real y el p-valor de la regresión en este caso, que lo que hace es valorar si los coeficientes asociados a las variables explicativas son 0 o no son 0, es significativo, es inferior a 0,05 y por lo tanto ambos coeficientes son estadísticamente distintos de 0, es decir, que ambas variables contribuyen a explicar el valor de la puntuación total. Aquí abajo tendríamos la tabla de intervalo de confianza para ambos coeficientes. Igual que antes, deberíamos proceder al diagnóstico de los residuos. Ya hemos dicho que esta parte no la vamos a estudiar y en este caso, dado que tenemos dos variables explicativas, el gráfico de predicción nos resulta tan sencillo y no lo vamos a mostrar aquí. Para obtener los valores de predicción simplemente habría que sustituir aquí diferentes valores de la puntuación en la escala física y en la escala de ansiedad social y nos daría el valor de predicción en la escala total. Veamos cómo realizar el modelo de regresión lineal múltiple
con la aplicación web con la que estamos trabajando. Una vez hemos cargado los datos, pues simplemente nos tenemos que ir al menú regresión. En primer lugar vamos a hacer el análisis de correlación correspondiente. Seleccionamos la opción correlación, el tipo de coeficiente con el que vamos a trabajar, que es el de Pearson, y simplemente seleccionamos las variables. En este caso tenemos la variable más fees, la variable más shock y la variable más total. Y automáticamente nos aparecen los coeficientes de correlación que tenemos aquí y los correspondientes p-valores. También podemos ver el correspondiente gráfico de correlaciones. En este caso nos interesaría simplemente la fila de abajo, que nos representa la variable respuesta respecto de cada una de las explicativas. Como podemos ver, ambas tienen un comportamiento bastante lineal, ambas crecen, es decir, que conforme aumenta la puntuación en cada una de estas escalas, aumenta la puntuación en la variable total, algo que claramente es normal, y pues ambas parecen también que tienen un comportamiento más o menos lineal. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es ajustar un modelo de regresión lineal múltiple. Nos vamos a la opción Linear Regression y aquí, igual que antes, debemos seleccionar la respuesta y las variables explicativas. La respuesta en este caso es la puntuación más total y las explicativas son más fees y más shock. En este caso, como se tratan de variables de tipo numérico, aquí aparece una opción de interacciones que ahora veremos en los modelos ANOVA. En el modelo de regresión lineal no tiene sentido, y vamos a pedir también, igual que antes, los intervalos de confianza. Bueno, pues una vez tenemos seleccionado el modelo, lo único que tenemos que hacer es estimar dicho modelo. Aquí nos aparecería la ecuación de regresión, el R cuadrado, el TSF y los correspondientes intervalos de confianza. Lo que no aparece por defecto es el proceso de selección de variables. Para poder hacer dicho proceso hay que seleccionar la opción Stepwise que aparece aquí. Cuando seleccionamos dicha opción y volvemos a estimar el modelo, lo primero que aparece aquí arriba en la salida es el proceso de selección. Como ya habíamos visto en este caso, pues ninguna de las dos variables es eliminada, ambas permanecen en el modelo y el modelo viene dado por la ecuación que hemos visto anteriormente. Aquí podríamos hacer el gráfico, en este caso, de diagnóstico, igual que hemos hecho otras veces, simplemente seleccionando la opción Dashboard, y esto nos dará los gráficos de regresión. También podríamos obtener el gráfico de coeficientes para cada una de las variables, donde podemos ver que cada uno de esos coeficientes es claramente distinto de 0, dado que sus intervalos de confianza no cortan en ningún momento al valor hipotético de 0. En cuanto a la predicción, para que veamos que no funciona bien en este caso, pues simplemente seleccionamos el input de predicción. En este caso sería los datos, igual que hemos hecho antes. Los perfiles de individuos los debe elegir de la opción de maltrato F, y aquí tendríamos para diferentes combinaciones de ambas variables el valor de predicción y su correspondiente intervalo de confianza. Si intentáramos representar los gráficos, nos encontraríamos con esta situación. Dado que tenemos dos variables actuando conjuntamente, pues claro, no aparece claramente un modelo lineal, sino que depende de los valores que tengan ambas variables. Este gráfico, por tanto, lo que deberíamos hacer es un gráfico que se denomina de superficie y no un gráfico de regresión, y por eso en este caso pues obviamos la representación de las predicciones y simplemente pues nos quedaríamos la tabla para las diferentes combinaciones. Si estuviéramos interesados en saber para un valor específico, pues simplemente nos vamos al modelo, como ya vimos, sustituimos en la ecuación y calculamos cuál sería el valor de predicción correspondiente.